Continuando un poco con estas relaciones, ¿no? El cambio climático y la variabilidad climática, ¿qué nos puede decir sobre los eventos meteorológicos extremos? ¿Cómo están relacionados esto con el cambio climático? ¿Qué dice la evidencia ahí? Bueno, sí, mira, el 70% aproximadamente, ¿no?, de los desastres que ocurren en el mundo son debido a eventos hidrometeorológicos extremos, ¿no? Hablamos de lluvias muy intensas que generan inundaciones, ¿no?, o estas tormentas. Hemos visto este año la cantidad de nieve que ha caído en el hemisferio norte, ¿no?, luego de varios años consecutivos que se han tenido olas de calor. O sea, la evidencia que estamos viendo actualmente, ¿no?, en el hemisferio norte sobre todo, el cambio climático, volviendo un poquito, voy a regresar un poquito a este tema, es más fuerte en el hemisferio norte o se evidencia más fuerte en el hemisferio norte debido a que básicamente, ¿no?, de que hay más masa continental en el hemisferio norte, por lo tanto hay más población que vive en el hemisferio norte, hay más actividad en el hemisferio norte, los grandes países están en el hemisferio norte, los grandes emisores están en el hemisferio norte también. Entonces, y eso, el hemisferio sur también, o sea, también nosotros tenemos más océano, menos población en el hemisferio sur. Sin embargo, igual tenemos esa tendencia de calentamiento, tenemos el mismo, pero con una magnitud menor, ¿no?, a la que se tiene el hemisferio norte. Entonces, en el hemisferio norte vemos que pasan de un invierno muy cálido, ¿no?, con olas de calor muy fuerte, si recordamos los últimos años, han habido veranos cálidos en Japón, 40 grados de temperatura, 35 grados en Escandinavia, ¿no?, cosa que son eventos raros. Entonces, un evento extremo es aquel evento que es raro, no es algo que se te presente todos los años, es un evento que se te presenta cada 50 años, cada 100 años, ¿no?, el evento del siglo. Si nosotros vemos, si recordamos la campana de Gauss, ¿no?, la curva de distribución normal que todos nos obligan a llevar en la ingeniería, y bueno, ahora los chicos también lo conocen en el colegio, y todos lo conocen más ahora por la estadística del COVID, ¿no? O sea, hemos hablado cuando se hablaba de aplanar la curva. Entonces, esa campana, esa misma es la que nosotros usamos cuando hablamos de eventos extremos. Estamos hablando de las puntitas que tenemos a los dos extremos, ¿no?, tanto de condiciones cálidas o como condiciones frías. Entonces, el IPCC, ¿no?, el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, ha sacado en 2013 un informe especial específicamente sobre los eventos extremos y cambio climático. ¿Por qué? Porque ya con la variabilidad climática, los eventos extremos son los que generan la mayor cantidad de daños, ¿no?, de desastres debido precisamente a estos extremos. Entonces, ¿qué va a pasar con esos extremos en condiciones de cambio climático, ¿no? Es lo que sale en ese reporte. Entonces, el IPCC dice, vamos a usar ese 5%, ¿no?, de condiciones más cálidas o de condiciones más frías. Estamos hablando del percentil 95, del percentil 5%, ¿no? Entonces quiere decir que son eventos muy raros. Si yo tuviera el 1%, ese 1% es un evento por siglo, ¿no? O sea, yo tengo el evento del siglo. Cuando nos llegó el Niño 82-83, se hablaba de que era el evento del siglo. Los científicos de entonces no avisoraban de que de aquí a algunos años iba a venir otro evento similar, ¿no? Se hablaba de que era el evento del siglo. Entonces, hay ejemplos claros, ¿no?, de eventos que han ocurrido, que era el evento del siglo, y luego a los 2 años ocurre un evento similar o de mayor magnitud. Entonces, ya esos eventos que nosotros le llamamos ese 5%, lo que nos dice el IPCC con ese informe que sacó es de que puede pasar tres cosas con esta curva de distribución. Uno, de que si nosotros estamos viendo que la media, o sea, estamos hablando de condiciones cálidas, quiere decir que esa media de condiciones cálidas se corre un poco a la derecha, ¿no? Entonces hay un corrimiento hacia la derecha, quiere decir que vas a tener eventos cálidos más frecuentes y además más intensos. O sea, los récords, si antes la temperatura que teníamos en Lima, 30 grados, era un récord, ¿no?, ahora vamos a tener 30 grados más frecuente, ¿no? Y ya el récord va a ser 32 grados, ¿no?, por mostrar un ejemplo.
Entonces, esa es una de las cosas que pueden pasar en este contexto de cambio climático. Otra de las cosas que puede pasar es de que aún no habiendo cambio, o sea, no habiendo ese calentamiento, no habiendo cambio de la media, lo que puede pasar es que efectivamente nuestra curva se achata, como nos hablaba, la curva se achata, pero ¿eso qué significa? Que la distribución, ¿no? Lo que va a pasar con la distribución es de que esto va a bajar, se va a aplanar, pero van a incrementarse en los costados, porque es la misma curva, va a tener que aplanarse, pero se va a ir hacia los costados. Quiere decir que vas a tener más frecuencia y más intensidad de eventos cálidos, igualmente más intensidad y más frecuencia de eventos fríos, ¿no? Que es lo que vemos un poquito que está pasando en Europa también. Entonces, o puede pasar las dos cosas a la vez, ¿no? Que se mueve y además haya este cambio en la varianza. Entonces, ese es el escenario que tenemos actualmente con los eventos extremos. Por eso que dentro del cambio climático hay dos consideraciones que tenemos que tener bien en cuenta, ¿no? Uno es estos cambios sostenidos en la tendencia, ¿no? De largo plazo, que podemos hablar nuevamente con el ejemplo del Mantaro, ¿no? de cambios quizás de 0.12 grados por década, o sea, que puede ser 1.2 grados por siglo, o sea, 0.12 grados por década, quizás para nosotros los seres humanos no nos afecta mucho, ¿no? Pero sí para los ecosistemas. Pero eso sí para los ecosistemas, sí para los vectores, ¿no? Entonces ahí ya se ven en las plagas, ¿no? En las enfermedades y todo eso. Entonces esos cambios que se están dando sostenidos en el tiempo, estas tendencias, está afectando, ¿no? Esos temas. Y la otra consideración es cambios en los extremos. Entonces tú pasas de tener, como pasó en la Amazonía en el año 2009, ¿no? O sea, de tener un año que se llamó entonces el evento del siglo, la inundación del siglo, y luego pasas al 2010 a tener la sequía, ¿no? Una sequía extrema. Entonces pasas a tener esto, ¿no? Si hablamos de los eventos climáticos, pero también podemos hablar de los eventos meteorológicos extremos, que son estos que ocurren en espacios de horas a días, ¿no? De tener lluvias muy intensas a tener ¿no? periodo de sequía. Este verano, este febrero que hemos tenido en la Sierra Central, en el Mantaro, o sea, una precipitación que en febrero se presentan normalmente 120 milímetros al mes, se ha presentado 30 milímetros, si mal no recuerdo, y además hemos tenido casi más de 20 días en el mes que no ha llovido, o sea, absolutamente no ha llovido. Y con esto, si en la sierra no tienes lluvias en el verano, las probabilidades de que ocurran heladas en la noche son muy altas, ¿no? Y eso ha ocurrido. Entonces, con una afectación tremenda para la agricultura. Entonces, ahí es donde estos eventos extremos, tanto de lluvia, hemos hablado de lluvias, de temperaturas, pero que además están las otras variables atmosféricas que también involucran, ¿no? y que tienen pues impactos en las diferentes actividades económicas, ¿no? Y los ecosistemas tienen una afectación bastante fuerte, ¿no? Oh, doctora, me encantó su explicación matemática, física de toda esta variabilidad, ¿no? y las frecuencias, sobre todo en términos de estos términos que a veces son muy complejos, ¿no? Para el común de las personas, y que me encanta cómo lo explicaba. Ahora, sí, efectivamente hay ahí todo un cambio, digamos, de dinámica, que por eso es muy importante seguir monitoreando, tener puntos de control, ¿no? Nos ha hablado, por ejemplo, también un poco usted de estos eventos que se pueden estar dando tanto en la sierra como en la parte norte del país. Doctora, y usted ha impulsado, ¿no? Usted ha impulsado la implementación de un laboratorio de microfísica atmosférica y radiación, ¿no? Llamado LAMAR, en la sede de Huancayo, ¿no? Del IGP. Cuéntanos qué tipo de investigación se realiza en este laboratorio y cómo ayuda a los tomadores de decisión. Bueno, Huancayo el observatorio de Huancayo es, digamos, la cuna del Instituto Geofísico del Perú. O sea, ahí nació hace 100 años, ya casi 100 años, ¿no? Empezó toda la construcción en 1915, 16, si mal no recuerdo. Formalmente el observatorio está funcionando desde 1922, entonces estamos también ya en el centenario. Eso ha permitido que es un observatorio geofísico, o sea, tiene diferentes instrumentos de observaciones geofísicas, ¿no? Del campo magnético terrestre, ¿no? de la alta atmósfera,
de sismología, y dentro de lo que es estudios de la atmósfera, en realidad está la estación meteorológica, que empezó a funcionar en marzo, precisamente el 1 de marzo de 1921, ¿no? Entonces ya cumplió sus 100 años la estación, entonces eso nos permite tener precisamente de haber visto esas variaciones de largo plazo. Entonces, con diferentes proyectos en las últimas décadas hemos impulsado poner instrumentos muy sofisticados, ¿no? Bastante complejos, que nos sirven para estudiar los diferentes procesos microfísicos que hay en la atmósfera, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Conocer la distribución de los aerosoles, ¿no? O sea, se habla mucho de los aerosoles, ¿no? La contaminación del aire, pero es importante conocer, ¿no? La trayectoria, de dónde vienen, qué tipo de aerosoles tenemos, porque a partir de ahí vamos a decir dónde están las fuentes de estos aerosoles. Entonces los aerosoles también nos sirven como núcleos de condensación, que son esas partículas microscópicas, pequeñísimas, cuya superficie se condensa el vapor de agua y se forman las nubes. Entonces está también asociado a la formación de nubes. Entonces tenemos radares, ¿no? Que hemos puesto, tenemos 3 radares puestos en el observatorio para estudiar los vientos en la vertical, ¿no? Que nos llegan hasta los 8 kilómetros de altura y que podemos ver la variación del viento a diferentes niveles, cosa que no es muy común, ¿no? En un observatorio meteorológico, porque normalmente medimos a 2 metros de altura, ¿no? A 10 metros de altura los vientos y no tenemos más información. Entonces tenemos 2 radares para medir vientos, ¿no? Y tenemos también 2 radares para medir nubes, y 2 para medir lluvias. Entonces, lo que hacemos es mandarle ondas electromagnéticas a la nube y hacerle una tomografía y saber qué partículas, qué tamaño tienen las gotitas, ¿no? de agua, si es agua, hielo, si tiene granizo, ¿no? Qué tamaño tienen, y a partir de esa distribución podemos estimar qué cantidad de agua es la que posiblemente va a precipitar. Entonces, hemos hecho eso entonces este laboratorio tiene... ¿Todo eso en tiempo real, doctora? Sí, todo eso nos llega en tiempo real. Entonces, el laboratorio nos sirve, tenemos diferentes instrumentos para medir todos los procesos asociados al balance de agua, ¿no? Medimos también el suelo, ¿no? La infiltración del suelo y la humedad del suelo. Y también medimos, ¿no? Tenemos instrumentos que nos ayudan a medir el balance energético. Entonces tenemos todos los sensores para medir todos los tipos de radiación que tenemos en el espectro electromagnético, ¿no? Desde la radiación solar, ¿no? La radiación que emite la radiación que emite el suelo, que emite la atmósfera, para poder entender precisamente, ¿no? En qué momento se está dando este desbalance energético. Tenemos una torre de 30 metros con mediciones de vientos y temperaturas, que también nos permite ver cómo es que los flujos desde el suelo están llegando a la atmósfera, cómo esto interactúa, porque ese es un parámetro importante para entender, por ejemplo, el proceso de formación de tormentas. Entonces tenemos puesto realmente, ¿no? Una constelación de instrumentos que nos ayudan con este tipo de investigaciones que hemos publicado en los años recientes. Hemos sacado muchas publicaciones. Estamos ahorita en proceso no solamente de hacer las publicaciones, sino de desarrollar algunas herramientas que también nos pueden servir para el pronóstico y anticipar a estos eventos, y buscar técnicas de mitigación, ¿no? Se hablaba mucho de las heladas, por ejemplo. Las heladas es un problema recurrente en los Andes, pero sin embargo nosotros hemos generado conocimiento que nos anticipan la ocurrencia de las heladas. Pero ¿qué le decimos al poblador? Que va a llegar esta noche a las 4 de la mañana, vas a tener heladas, ¿y qué vas a hacer con eso, ¿no? Entonces nos falta esa parte precisamente, ¿no? Y viene de las brechas que tenemos que cerrar entre lo que es investigación, desarrollo tecnológico, ¿no? Y la aplicación de este conocimiento hacia allá, la utilidad práctica de los tomadores de decisiones, ¿no? Entonces, bueno, así es que tenemos investigación, hemos generado muchas tesis, ¿no? Hemos trabajado con muchos tesistas, con jóvenes de Huancayo, ¿no? Y de otras regiones de Perú. Esto está básicamente ¿no? orientado a entender toda la dinámica, ¿no? la física, la microfísica de los procesos de formación de lluvias, tormentas, heladas,
en la zona de los Andes, ¿no? Considerando, por supuesto, la topografía compleja que tenemos en los Andes, ¿no? Pero lo que nos gustaría pues, a futuro es tener laboratorios similares, ¿no? en la zona de la selva, en más partes, el sur, ¿no? de Claro. Perú, ¿no? En el norte, porque las variaciones son importantes, ¿no? ¿Costoso implementar un laboratorio de esta índole? Sí, en realidad sí es costoso, ¿no? Hemos tenido apoyo de diferentes proyectos, ¿no? Tanto nacionales como internacionales. En realidad lo hemos venido más o menos construyendo desde el año 2011, ¿no? Con unos proyectos hemos ido comprando, ¿no? Y desarrollando también. O sea, también el IGP está enfocado, ¿no? El Grupo de Desarrollo Tecnológico a desarrollar esta tecnología y realmente hemos comprado uno para aprender a manejarlo, para saber cómo utilizarlo y luego estamos construyendo. Actualmente estamos en proceso ya en la fase final, ¿no? De construir un radar meteorológico que ya no es un punto el que tenemos actualmente, que es netamente de investigación, es un perfil, es un punto, lo que miro es la nube que está pasando por encima del radar, pero ahora tenemos un escáner, ¿no? Que es un radar que va a escanear 60 kilómetros, un radio de 60 kilómetros, Claro. y nos va a poder decir, ¿no? Lo que está pasando pues, en diferentes partes. Y además este radar que se está construyendo mide de manera horizontal y además de manera vertical, ¿no? Entonces puede hacer lo que nosotros hacemos con un perfilador, ¿no? Puede hacer eso, pero además hacerle muchos perfiles, ¿no? Coger la nube y hacerle perfiles. ¿Y qué implicancia? Es muy interesante, doctora. Esta es una excelente noticia, ¿no? Gracias, doctora, por comentarlo. ¿Qué implicancia tiene ello, por ejemplo, en la gestión de riesgos, ¿no? De desastres del país? Por ejemplo, usted a la hora de la explicación señalaba de que es posible estar identificando en tiempo real la cantidad de agua que se está formando en la nube, ¿no? O sea, si estamos modelando eso, si estamos teniendo eso en tiempo real, es posible también poder anticiparnos a ciertas activaciones de quebradas, o ¿qué implicancia tiene eso, doctora, para la gestión de riesgos y desastres? Sí, Sobre todo para los alcaldes, ¿no? Claro, sí, efectivamente, ¿no? El proyecto de construcción de radar precisamente viene con esa iniciativa, ¿no? Tratando de responder esa necesidad que se tiene, ¿no? Nosotros, yo que suelo viajar con frecuencia a Huancayo, porque ahí está mi centro de operaciones, el laboratorio, muchas veces nos hemos quedado en la carretera precisamente porque ocurrió un huaico, ocurrió una nevada, ¿no? Y el carro no puede pasar. Entonces, en un sistema de gestión de riesgos con un sistema de alerta temprana, lo que debería pasar es de que yo veo mi aplicativo, aún teniendo mi pasaje comprado y confirmado y todo lo demás, que yo pueda ver y decir, mira, la probabilidad de ocurrencia de huaicos es tal, entonces yo no me arriesgo y yo me quedo en mi casa, ¿no? Mejor no salgo, espero que esto pase y salgo, ¿no? Y no tener la fila de carros, ¿no? Con la gente expuesta. Los niños, ¿no? Claro, sí. Niños y personas mayores expuestas en la carretera, ¿no? Ante estas condiciones. Entonces, el concepto ¿no? de ese proyecto que lo trabajamos con un financiamiento del FONDES precisamente fue eso, ¿no? De tener un radar, un instrumento como eso. Hicimos en 2018 una prueba piloto trayendo un radar ¿no? en préstamo de la Universidad de Oklahoma, que probamos aquí en Lima, precisamente en el Cerro Suche, ¿no? Entonces, y vimos la utilidad que tenía ¿no? estos instrumentos. Entonces, yo escaneo la nube, o sea, le hago una tomografía a la nube y con cierto, por supuesto, siempre hay ciertas incertidumbres, pero puedo determinar, ¿no? La cantidad de agua que tengo en la nube, ¿no? Y a partir de ahí hago un pronóstico de corto plazo, que es lo que lo llamamos en meteorología nowcasting, ¿no? Entonces yo puedo hacer de corto plazo y decir la probabilidad de las lluvias, ¿no? que puede generar esa nube, y anticipar con algunas horas de anticipación y decir, ¿no? Yo tengo un volumen de lluvia de 200 milímetros o de 20 milímetros. Entonces, y luego viene, ¿no? Ya un modelado que también lo hemos hecho, ¿no? Un modelado de flujos, y decir ya con 20 milímetros o con 200 milímetros, la quebrada se va a activar o no se va a activar, ¿no? Entonces, ese ejemplo, ese trabajo, ese proyecto lo hemos realizado, ¿no? en la cuenca del río Rímac, pues, precisamente en las quebradas en dos quebradas de Chosica, ¿no? Entonces, lo han validado con pronósticos, con datos exacto, observados, sí. y genial. Sí.
Sí, hemos hecho, ¿no?, la simulación usando radar, ¿no?, y usando los datos de las estaciones meteorológicas o los caudales de los ríos que están en la zona. Pero bueno, ese también es un proceso continuo, ¿no? No es solamente hacer un piloto, sino hay que hacerlo más frecuente. Entonces, ese es el objetivo, ¿no? De tener estos instrumentos, de usar los modelos, que es una herramienta potente que tenemos actualmente, que tenemos que validarlos. A esto se le suma el modelo meteorológico, el modelo atmosférico, que además te puede pronosticar, ¿no?, las lluvias con más tiempo de anticipación, ¿no? El modelo meteorológico te puede decir días de anticipación de la probabilidad de ocurrencia, que nosotros también eso lo hemos trabajado para el Valle del Mantaro, ¿no? Y poder decirte pues probabilidades de ocurrencia de algunos eventos extremos que podrían darse, y el efecto que esto podría tener sobre, ¿no?, ya sobre la zona, ¿no? Entonces, ese es un poco, ¿no?, el objetivo de este laboratorio, ¿no?, de poder trabajar a escalas muy finas, ¿no?, sobre eventos que ocurren, que también son difíciles a veces de pronosticar solamente usando imágenes de satélite, ¿no?, porque el satélite te da una cobertura que sí es importante, pero también el satélite, la resolución del satélite es muy baja, ¿no?, para ver, por ejemplo, a escalas intercuencas, ¿no?, o entre valles. Entonces ahí es donde está instrumental ¿no?, que nosotros estamos trabajando y que pretendemos pues que esto se replique, ¿no?, en otras zonas, sea de utilidad, ¿no? Genial, doctora. ¿Podríamos decir que la incertidumbre disminuiría un poco aumentando los datos, ¿no?, que ustedes estarían generando ante estos datos que ya genera pues la parte meteorológica, ¿no?, como lo señala? Doctora, felicidades. Me parece que esta es una noticia excelente para el país, sobre todo, digamos, para las personas que día a día, ¿no?, en estas fechas, si bien hoy la agenda es básicamente un poco, se ha centralizado, ¿no?, el tema de salud, y con justa razón, porque hay muchas personas que se están viendo afectadas. También hay personas que se están viendo afectadas en estos tiempos por justamente estos eventos que usted señala, ¿no? Los deslizamientos, por ejemplo, en Cusco, en la zona, por ejemplo, han habido muchas muertes ¿no?, derrumbes, huaicos. Entonces yo creo que esto es muy positivo sobre todo para nuestro país, teniendo este grado de incertidumbre que se da todos los años. Doctora, así como nos ha señalado también de instrumentación, ¿no?, de información, de datos que ustedes generan, los científicos también tienen algunas limitaciones, ¿no? ¿Nos puede comentar cuáles son estas limitaciones para poder realizar investigaciones en cambio climático o en variabilidad climática? Bueno, si hablamos de cambio climático, en realidad la mayor limitación que tenemos es precisamente datos, ¿no? O sea, no tenemos datos. En Perú son muy pocas estaciones que tienen series largas de datos, ¿no? Entonces, ante eso es difícil de dar la evidencia de que realmente lo que está ocurriendo es cambio climático, ¿no? Como digo, si nosotros vemos un evento y tenemos 20 años de datos, entonces puede que sea un evento cada 20 años, ¿no? O puede que sea el evento del siglo, ¿no? Pero no podemos determinar eso. Entonces ahí los modelos nos ayudan, ¿no? Los modelos que usamos, los modelos climáticos, los modelos atmosféricos, también modelos oceánicos, nos ayudan a hacer esas simulaciones y determinar. Sin embargo, pues va a existir siempre, es algo que mencionabas, ¿no?, la incertidumbre de que si el modelo está en lo cierto o no, sobre todo en zonas de montaña, ¿no? Todos los modelos del mundo fallan en zonas de montaña, ¿no?, porque es una topografía muy compleja. Los modelos están hechos, por supuesto, ¿no?, por las grandes instituciones que trabajan en Norteamérica, ¿no?, o en Europa. Están mucho más validados, trabajan mejor, por ejemplo, para la zona de los Alpes. ¿Por qué? Porque hay más información allá. Entonces, como hay más datos, entonces han sido validados con esos datos, entonces eso ayuda a que los modelos sean ajustados, ¿no?, que los procesos que nosotros modelamos en los modelos también hayan sido pues ajustados a estos datos. Entonces, cuando traemos ese mismo modelo, ¿no?, lo traemos aquí a los Andes,
que además tiene una configuración bastante diferente, ¿no? Del punto de vista geográfico, geomorfológico, que las montañas rocosas o los Alpes. Entonces ahí los que trabajamos en esto, ¿no? Nos sentimos bastantes limitaciones con ese tipo. Y eso ha sido una de mis motivaciones de poner este laboratorio, ¿no? Porque yo trabajo con modelos desde mi formación y uno puede pasarse toda su vida haciendo simulaciones y generando muchos gráficos bonitos, ¿no? Y mostrando eso, pero siempre te va a surgir la pregunta, ¿y lo has validado, no? Y dime ¿no? ¿Con qué certeza estás presentando eso, ¿no? Y si no tenemos datos, entonces y por ahí viene, ¿no? Entonces esa es una de las grandes limitaciones que tenemos. La otra limitación es los pocos datos que tenemos tampoco están disponibles así fácilmente, ¿no? Entonces eso también, entonces a veces tenemos que recurrir a los centros internacionales, ¿no? Que nos proporcionen los datos, muchas veces los datos que están generados aquí mismo, ¿no? Entonces ahí quizás nos falta, ¿no? De tener un repositorio, ¿no? Un centro de acopio de todos los datos de todos los proyectos que se hayan generado en nuestro territorio. O sea, no importa el proyecto que haya sido, ¿no? Por algún colega o por algún proyecto, por una institución extranjera o nacional, pero que tener ese centro de acopio para que cualquier estudiante, cualquier tesista, cualquier investigador pueda utilizar, ¿no? Y generar conocimiento a partir de esos datos, ¿no? Entonces es lo que estamos ahorita nosotros haciendo también, proyecto que hacemos, proyecto que terminamos, estamos publicando los datos, le estamos sacando su DOI, su índice, y esos datos pueden ser referenciados. Entonces, esa es una de las limitaciones. La otra limitación es que quizás cuando hablamos de cambio climático, hemos hablado mucho del proceso físico, ¿no? Del punto de vista de la física del cambio climático, ¿no? La temperatura, las lluvias, etc. Pero en realidad el cambio climático es mucho más que eso, ¿no? El cambio climático es cómo esto, variaciones en temperaturas, variaciones en las lluvias, está afectando, ¿no? Está afectando el café, la papa, el maíz, como tú mencionabas. Entonces, si nosotros queremos evaluar eso, no tenemos esos datos, o sea, nos faltan esos datos, no tenemos suficiente información para poder evaluar los impactos del cambio climático en determinado sector o en determinada región. Entonces ahí, ¿no? Eso también es una llamada, ¿no? Para quienes generamos datos, de poder generar datos, ¿ya? Y también es una llamada para que nos financien, porque otra de las grandes limitaciones que tenemos es precisamente el financiamiento. O sea, el solo hecho de generar datos debería ser ya motivo, ¿no? de financiamiento, ¿no? De obtener financiamiento, porque esos datos si están bien generados, esos datos están sistematizados, están validados, deberían irse generando, ir poniéndose a un repositorio para que luego ser usados, ¿no? Porque muchas veces no todas las instituciones ¿no? tienen la capacidad de poder hacer todos los estudios, porque debido a sus funciones, a la naturaleza misma, pero hay información muy valiosa, ¿no? que se está generando, ¿no? Por decirte, cuando nosotros hemos hecho proyectos, estudios, que hemos querido evaluar el impacto de los eventos extremos en el cultivo del maíz o la papa, ¿no? Hablamos de lluvias muy intensas o deficiencia de lluvias, ¿no? Veranillos o heladas. Entonces esa información no la hemos podido generar, no la hemos podido conseguir. Hemos tenido que hacer el experimento en campo, ¿no? Eso toma tiempo y toma recursos, ¿no? De poder sembrar y tener, ¿no? Toda esa logística y tomar los datos para poder generar esa información, ¿no? Claro, el proyecto nos da para hacer un año, ¿no? Y no podemos hacer eso de manera recurrente. Entonces, son datos importantísimos, necesarios para poder precisamente luego esta información meterla a los modelos, ¿no? Y tener modelos que luego nos van a dar la solución o nos pueden dar indicios, nos pueden decir en qué momento, por ejemplo, yo tengo que tendría que tomar alguna acción para mitigar el impacto que tiene la plaga o el hongo o la enfermedad, ¿no? Entonces, ese tipo de información que nosotros necesitaríamos para medidas de adaptación al cambio climático, esa información no la tenemos así tal cual en un banco de datos, ¿no? Sino es una información que necesitamos irla generando, ¿no?
Entonces ahí viene la limitación más grande que podríamos tener, ¿no? en temas de investigaciones sobre cambio climático. Y bueno, al final esta misma información, esta misma investigación nos va a servir también para variabilidad climática, ¿no? O sea, yo imaginaría tener, ¿no? un banco de datos, por lo menos de 10 años de datos, donde me permite decir, ¿no? cómo le ha afectado determinada helada, ¿no? Entonces, mucha información que existe a nivel de agricultura es básicamente de producción, ¿no? Entonces, y la producción se toma a nivel anual, ¿no? ya cuando se cosecha, por ejemplo. Entonces, de ahí podemos estimar, ¿no? podríamos discriminar que, bueno, ese año hubo pérdidas porque hubo un evento extremo, ¿no? Pero no es el dato exacto, ¿no? Porque pueden haber habido otros factores que realmente hizo que afectaran la producción, ¿no? Entonces, bueno, ese es un ejemplo con agricultura, que es un sector que conozco un poquito más, ¿no? y que, bueno, igual pasa con todos los otros sectores, ¿no? Salud, que también es bastante, ¿no? importante y es un sector grande, ¿no? Wow, hay bastante limitación de la ciencia, pero también veo la oportunidad, doctora, de que se pueda generar relaciones, ¿no? Usted claramente ha señalado estas limitaciones, por ejemplo, a la hora de poder validar información o probar hipótesis asociadas, por ejemplo, a climas extremos, sobre todo en los cultivos. Yo creo que ahí es importante de repente que se pueda trabajarlo, ¿no? estratégicamente con instituciones como el INIA, como el Centro Internacional de la Papa, que son instituciones internacionales, o con las comunidades que manejan territorio en la cual es parte de su actividad común, y justamente que va a ser muy valiosa la información que ustedes van a generar, ¿no? de manera complementaria, porque sí, efectivamente los proyectos tienen limitación de tiempo y uno no podría estar... Para que crezcan más los cultivos tienen su tiempo, ¿no? Entonces no es viable. Pero sí veo una oportunidad ahí para poder plantear esto, porque lo ha dejado claro. Por ejemplo, también señala un poco también las limitaciones del tema de la generación de datos, la gestión del conocimiento asociado a una plataforma que gestione grandes volúmenes de información. Yo me imagino, por ejemplo, ahí, bueno, estamos en la era de la tecnología, ¿no? Debemos estar pensando en sistemas de información que almacenan grandes volúmenes de información en tiempo real, y que esa información debería estar con código abierto, ¿no? Porque ahorita todo, como usted sabe, los ingenieros de sistemas, usted trabaja con muchos ingenieros de sistemas, con ingenieros, por ejemplo, matemáticos, estadísticos, transdisciplinario. Ellos, ¿qué hacen? Básicamente generan algoritmos que consultan a las bases de datos y generan sus corridas y sus modelos para poder aplicarlos, digamos, a la ciencia que se genera. Ahora, hay limitaciones también, usted los ha señalado, ¿no? Yo los estoy poniendo más que todo ya así gráficamente el día a día, ¿no? Uno cuando quiere entrar a una base de datos y ve que está en un PDF, es imposible. O sea, ¿qué tendría que hacer el investigador? Pasarlo, redactarlo, tipearlo, y creo que ya no... Estamos en otra era, y yo creo que sí hay un cambio de paradigma también, que se tiene que apostar por la ciencia de datos y la ciencia, la inteligencia artificial, como también ayuda a la ciencia, ¿no? Usted lo ha señalado acá y me parece genial. El tema también del apoyo con las instituciones públicas y privadas, porque usted ha señalado acá algo muy importante. Toda esa información que se va a generar realmente le sirve al empresario. ¿Por qué? Porque, como usted ha dicho, ¿no? Va a tener, digamos, datos en los cuales probablemente siembre recomendaciones para que, pues, el riesgo disminuya en torno a una inversión también que se puede dar en torno, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay oportunidades que ver, y justamente en esta idea también de carbono, digamos, de la neutralidad, digamos, tiene que ponerse, digamos, de la mano. Yo creo que también veo la oportunidad para que empresarios puedan financiar investigaciones que están sujetas a su línea de negocio, para poder, digamos, seguir generando. Pero sí, totalmente de acuerdo, doctora, que tiene que haber alguien que almacene todo ese volumen de información y lo comparta de manera libre, ¿no? Yo creo que eso es muy saludable para todos, y ahí hay oportunidades también, ¿no? que se den. Doctora, ¿cómo cree que
estas oportunidades, digamos, que usted también, que bueno, que las he señalado un poquito, puedan trabajarse con científicos internacionales, ¿no? Las oportunidades que la comunidad científica peruana tiene para trabajar con los científicos internacionales. ¿Qué oportunidades ve ahí? Bueno, realmente, clásicamente, en cambio climático, hemos empezado a estudiar, a hacer investigaciones de cambio climático realmente con cooperación internacional, ¿no? O sea, financiados por fondos internacionales. Eso han sido las primeras intervenciones que hemos tenido cuando hemos hecho estudios en el Mantaro, en la cuenca del río Piura, ¿no? También en el Santa. El primer proyecto que salió piloto del Perú ha sido con fondo de los Países Bajos, ¿no? Entonces la cooperación internacional ha estado siempre presente. También los centros internacionales, ¿no? Los investigadores extranjeros han tenido mucho interés por el Perú, ¿no? Tenemos toda esta historia de los cooperantes en temas de glaciales. O sea, si uno busca investigaciones en la cuenca del río Santa sobre los glaciales peruanos, vamos a tener una cantidad de publicaciones por entidades extranjeras que han venido al Perú, ¿no? Han desarrollado sus proyectos aquí. Y bueno, entonces ahí el tema está, y creo que siempre vamos a conseguir. Nosotros también tenemos ¿no? entidades extranjeras que cooperamos. Lo que tenemos que hacer es que esta cooperación, en los primeros años, quizás en las décadas pasadas, era un poco porque nosotros estábamos bastante lejos, ¿no? en términos de investigación de lo que hacía la comunidad internacional, ¿no? Éramos muy pocos, teníamos muy poca investigación. Entonces muchos de estos proyectos han venido a tomar datos y nosotros los peruanos le ayudábamos a tomar sus datos, ¿no? Yo en broma digo, a veces le ayudábamos a subir al glaciar, a la montaña, ¿no? Los ayudábamos, pero no se ha formado. Hay muy pocos peruanos que se han formado a nivel de doctorado, por ejemplo, que se han formado como investigadores, ¿no? Para que tengan la capacidad de hacer ciencia, ¿no? Claro, ¿no? Y que luego pues sean colegas, ¿no? Y que vayan claro. de igual a igual, de colegas. Entonces, pero creo que en los últimos 20 años esto ha mejorado muchísimo, ¿no? Yo conozco las instituciones que son nuestras instituciones pares, nuestros colegas, en el cual los proyectos vienen, ¿no? Ya vienen con una cooperación y trabajamos de igual a igual, ¿no? O sea, tú pones 2 investigadores, nosotros ponemos 2 investigadores. Tú pones 2 tesistas, nosotros también ponemos 2 tesistas. Entonces, la cooperación tiene que estar, porque lamentablemente muchos laboratorios no los tenemos en el Perú. Tenemos que acceder a los laboratorios, incluso a los centros de cómputo que tienen nuestros colegas en el extranjero, porque nosotros todavía tenemos limitaciones, ¿no? Por decirte, en el tema de cambio climático, si quisiera generar escenarios climáticos en el Perú usando los 20 y tantos modelos que dice el IPCC, no tenemos esa capacidad computacional en el Perú, ¿no? Podríamos hacer uno, y con uno se aumenta la incertidumbre, ¿no? Entonces esa colaboración está siempre presente, ¿no? Y ha mejorado mucho en los últimos años, como menciono, y ahí han salido muchos de los actuales investigadores, de los doctores que tenemos en el Perú, y que actualmente pues están liderando líneas de investigación, están liderando proyectos de investigación. Entonces mi mensaje es que debemos estar siempre dispuestos a cooperar con las entidades extranjeras, pero que esta cooperación sea pues un poco de igual a igual, ¿no? Si no se puede de igual a igual, pero por lo menos el compromiso debe estar, ¿no? Que esa cooperación que viene, ese proyecto que viene, los datos que son generados tienen que ser datos compartidos de manera abierta, y además, en la medida de lo posible, que esa cooperación te forme gente, ¿no? Porque tenemos necesidad de investigadores. Entonces, un proyecto que tiene 2-3 años de duración tiene tiempo para formar magísteres, para formar doctorados, ¿no? Por lo menos en una etapa inicial.
Entonces, eso lo hemos hecho en el Instituto Geofísico, ¿no? También lo ha hecho bastante bien el IMARPE y muchas otras instituciones. Entonces, con eso, nuestra comunidad científica en el Perú pues está creciendo. Claro. Y también debemos trabajar mucho con las universidades, ¿no? Que no solamente venga el investigador, sino que nosotros hacemos eso, ¿no? Lo llevamos a que nos dé un curso, ¿no? Que nos dé un seminario, que tenga esa vinculación con los estudiantes. Y de ahí salgan los estudiantes que puedan trabajar. Motiven, y bueno, ¿no? Sí, tenemos ahorita, ¿no? Sí, tenemos varios que están ahorita haciendo el doctorado, ¿no? Y esperamos además, entonces ese viene también, ¿no? El tema con la formación de nuevos investigadores, con la formación de capacidades, pero aquí también, ¿no? Viene un mensaje porque los estamos formando, ¿no? Pero las posibilidades de que ellos regresen al Perú a veces son tan limitadas que no tenemos cómo garantizarle de que ellos van a regresar y van a tener un puesto por lo menos permanente por unos 2 años, ¿no? Se está haciendo con el CONCITEC en los últimos años tener estos postdoctorantes que ahí quizás ese tendría que ser uno de los caminos que deberíamos trabajar un poco más, no solamente con CONCITEC, sino también impulsados por las entidades privadas, quizás, ¿no? Que se pueda financiar estos postdoctorantes por 2 años y que en 2 años este postdoctorante te demuestra que sí es bueno y que puede ser capaz de generar proyectos y de poder generar otros financiamientos, pues con el cual hace crecer un poco la línea de investigación, ¿no? Entonces, y yo saludo realmente la cooperación internacional que hemos tenido en el Perú y que nos ha permitido ¿no? salir, crecer y que nos va a seguir permitiendo crecer, ¿no? Pero siempre vayamos, ¿no? de la mano con responder las agendas nacionales, ¿no? Porque a veces te invitan a formar parte de un proyecto, ¿no? que sería muy bueno si en ese proyecto logramos insertar las necesidades y las preguntas que tenemos como país, como sector, ¿no? como región, para poder resolver, y eso va a hacer que el proyecto se enriquezca, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, doctora. Creo que también las dinámicas mundiales están cambiando, ¿no? Ahora, por ejemplo, los investigadores de fuera ya se les está pidiendo, por ejemplo, cómo sus investigaciones aportan a realidades nacionales de otros países donde están haciendo las investigaciones. Ya es algo más concreto. Yo creo que sí, totalmente de acuerdo que, digamos, también puedan formarse los recursos humanos, ¿no? Doctora, ¿cómo usted hablaba también un poco del tema de los tomadores de decisión? ¿Cómo cree que se puede acortar las brechas comunicacionales entre los científicos, tomadores de decisión, empresarios en materia de cambio climático? Bueno, yo creo que el cambio climático nos está enseñando, en realidad, por la naturaleza misma del problema, porque ya dejó de ser un problema físico hace tiempo, ¿no? En las etapas iniciales era un problema físico donde los científicos estaban muy inmersos en entender qué es lo que estaba pasando, ¿no? Pero luego, y eso lo demuestra el mismo IPCC, ¿no? Con los informes que saca para tomadores de decisiones. Entonces, dejó de ser un problema físico para ser un problema económico, social, ¿no? Porque las implicancias que esto tiene. Entonces, creo que se tienen que trabajar de manera conjunta, ¿no? Entre el tomador de decisión, el que va a verse impactado por ¿no? por los efectos del cambio climático, entre los que generamos la información, ¿no? Porque nosotros deberíamos trabajar generando la información para responder a una necesidad concreta, ¿no? Como yo te menciono, nos dice, ¿no? Las investigaciones nos dicen que vamos a tener una reducción del periodo de lluvias en determinada región. Entonces, ¿qué implicancias puede tener eso, ¿no? Para la agricultura, quizás para la piscicultura que se desarrolla en la zona, para los pastos, ¿no? Para la agricultura, la ganadería, etc. Entonces, deberíamos nosotros comunicar este resultado, este hallazgo hacia ellos y luego recibir de ellos ya con un grupo más multidisciplinario, ya con los expertos, con los especialistas, ¿no? Porque cada temática, cada cultivo, ahí tenemos tantas variedades de papas, por ejemplo, y las respuestas no van a ser igual en todas las variedades, entonces cada variedad va a tener su propia respuesta. Entonces,
ya ellos deberían estar trabajando, ¿no? Si vamos a tener menos cantidad de lluvia o si el periodo de lluvias va a tener determinada variabilidad, entonces, y yo estoy en una zona que depende de las lluvias, entonces tengo que saber cómo voy a actuar y qué variedades voy a poner y qué variedades voy a sembrar, cuándo voy a poder sembrar, etcétera, ¿no? Entonces, creo que tiene que haber un trabajo conjunto, no solamente al final que yo le entrego el reporte y le digo, acá está el reporte y ustedes vean qué hace, ¿no? Sino que tiene que haber una interacción, ¿no? Porque, y de esa interacción, por ejemplo, aprendí en algunos de los proyectos, cuando entregamos un informe y nos pidieron, ¿y dónde está el dato de la evapotranspiración, ¿no? Y fue una variable que no se había considerado. Entonces, tenemos que trabajar de manera conjunta, ¿no? Desde los inicios del proyecto, para poder saber realmente qué información es la que necesitan, ¿no? Cómo y en qué formato, porque en verdad tenemos experiencias no muy buenas, ¿no? de proyectos muy exitosos desde el punto de vista de cumplimiento de metas, pero no tan exitosos desde el punto de vista de transferencia de esa información y de ese conocimiento, ¿no? Entonces, ahí esta temática, precisamente el cambio climático, nos obliga un poco a trabajar en esa línea, ¿no? De poder trabajar de manera conjunta y comunicándonos y entendiendo las necesidades que tienen en las dos direcciones. Genial, genial, sí, efectivamente es un trabajo en conjunto, ¿no? Entre estos actores. Doctora, un poco ya vamos llegando al fin ya de nuestra entrevista. Hoy hemos aprendido bastante, ¿no? Diría desde la física, ¿no? La parte, digamos, matemática también de cómo ustedes modelan, ¿no? El cambio climático, la diferencia entre variabilidad climática. ¿Y qué opina, digamos, ¿no? Del experimento de perturbación controlada estratosférica, SCOPEX, ¿no? Que es un proyecto, digamos, que vienen trabajando ahora los científicos respecto para poder abordar el tema del cambio climático? Bueno, cuando hablamos de perturbaciones en la atmósfera, en realidad hay experiencias. Yo misma, mi formación ha sido en la Unión Soviética, entonces, y tengo ¿no? la experiencia que ellos, debido al clima tan agreste que viven, ¿no? y han tenido, pues, han tenido que desarrollar ciencia y desarrollar tecnología para poder adaptarse mejor a esas condiciones climáticas, ¿no? y tener, pues, una sociedad que pueda ser sostenible, ¿no? Una vida sostenible, ¿no? Con decirte que de pronto caía un granizo, ¿no? y malograba sus campos de cultivos y quedaban y no podían cosechar, y cuando ellos apenas tienen 2, 3 meses, 4 meses de verano en los cuales pueden cultivar, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, yo estudié, ¿no? Estudié esta parte y eso tiene que ver mucho con la física de la atmósfera, que es la línea de investigación que trabajo, ¿no? De conocer estos parámetros. Entonces, yo he visto, ¿no? que ellos tenían un sistema usando estos radares que nosotros estamos desarrollando actualmente, precisamente de poder escanear la nube, de poder determinar y ver las gotas que tienen las nubes, si tiene agua o si se está formando granizo, o tiene altas probabilidades de formar granizo. Entonces ellos bombardeaban la nube con yoduro de plata y hacían que el proceso sea más rápido y lloviera. Entonces ya no es el mismo impacto que caiga una lluvia a caer un granizo, ¿no? Entonces eso me ha hecho pensar siempre, ¿no? En que si estas técnicas que se usan podrían también ser usadas, ¿no? para mitigar algunos de los eventos extremos que actualmente vemos, ¿no? Entonces, eso podría ¿no? hacernos pensar un poco, ¿no? En qué momentos, en qué casos usar, ¿no? determinada estos elementos, ¿no? Para poder actuar con la atmósfera de manera artificial, ¿no? Sin dañar, por supuesto, ¿no? Sin dañar la atmósfera, sin dañar el ambiente, y que esto sea ¿no? Por supuesto que sea algo sano, ¿no? Para nuestro ambiente. Entonces, no tengo muchos detalles de este proyecto que se está haciendo,
Sin embargo, creo que sería, ¿no? Sería bueno tomarlo con cautela, si es que esto... ¿Por qué? Porque el cambio climático mismo que estamos viviendo actualmente es parte de este proceso ¿no? que vive nuestro planeta, nuestro sistema. Entonces tendríamos que evaluar bien y ver, ¿no? que Pero este proceso... Este es un proyecto lanzado por los científicos de la Universidad de Harvard, ¿no? Que tienen como objetivo examinar la solución, ¿no? del tema del cambio climático rociando polvo de carbonato de calcio, ¿no? No tóxico en la atmósfera, que es un aerosol, ¿no? que refleja, digamos, el sol, ¿no? Entonces, como usted explicaba, ¿no? Entonces, esta ingeniería, digamos, atmosférica, ¿no? ese nivel, se está planteando como también una solución ante este problema, ¿no? Y se viene investigando, ¿no? Como usted lo dice, todavía está en exploración, ¿no? Pero bueno, creo que en determinado momento, ¿no? Cuando la situación... Ahora yo creo que la solución para controlar el cambio climático está en nuestras manos, que es lo que hemos, ¿no? lo que hemos dicho, y para eso están las políticas, ¿no? y para eso estamos ¿no? Trabajando en la reducción de las emisiones, precisamente, y bueno, si en algún momento la necesidad está, bueno, es los científicos, parte del experimento que tenemos que hacer, y eso no está mal, ¿no? Que podamos ver algunas soluciones que se puedan dar, ¿no? Entonces hay otro tipo de soluciones también, por ejemplo, ¿no? Para la generación de lluvia, ¿no? Para la siembra de lluvia, etc. Sí, interesante lo que también se están dando. Entonces, que se están dando y se están haciendo, ¿no? Se están haciendo ya por varias décadas, incluso en la región, en América del Sur, se está trabajando con siembra de lluvia. Y bueno, con todos los estudios, por supuesto, ¿no? que muestran que esto no tiene un daño para nuestro sistema, ¿no? Entonces, Exacto. por ahí creo que ¿no? por ahí estas iniciativas de investigación, por ahora pues en experimental, ¿no? están desarrollándose, y bueno, hay que ver todas las soluciones que podamos tener, ¿no? Creo que sí, esa es la lectura, creo que es importante, ¿no? Que usted, doctora, lo comente, porque, claro, a veces se quiere buscar una solución, digamos, reduccionista, ¿no? Un problema tan complejo como el cambio climático, cuando quizás a veces el remedio puede ser peor que la enfermedad, ¿no? Entonces es importante que la ciencia avance, que tenga sus hallazgos, ¿no? y los dé a conocer, pero reconocer también que, como usted lo ha dicho, ¿no? el camino un poco al tema del cambio climático está en todos, ¿no? en un cambio de paradigma, ¿no? de poder, digamos, tratar al ambiente, a la naturaleza con respeto, y sobre todo también está en manos, ¿no? de los países, ¿no? desarrollados, que tienen grandes emisiones. Doctora, ya en esta parte final, ¿qué recomendaciones, digamos, le daría a los ciudadanos para poder adaptarnos al cambio climático? Bueno, la recomendación está, ¿no? por ambos lados, uno para la mitigación, ¿no? que creo que el cambio de paradigma, como mencionas, ¿no? el cambio de comportamiento, de entender que estamos en un planeta que es tan bondadoso, ¿no? que nos da comida, que nos da abrigo, ¿no? que nos da agua, que nos da la vida, y cuidarlo pues es una tarea de que todos debemos tenerla, ¿no? Entonces ahí está el tema de educación, ¿no? con los niños, con los más pequeños, con los adultos. Y por otro lado, ya para adaptarnos, ¿no? Los tomadores de decisiones, entender el problema, ¿no? Creo que es importante entender el problema, y que es un problema que vivimos en un territorio que tiene peligros, ¿no? La zona andina, sobre todo, es un sistema joven, ¿no? que está en desarrollo, que es dinámico. Por lo tanto, los huaicos van a ser frecuentes, van a seguir ocurriendo, las lluvias van a seguir ocurriendo con mayor o menor intensidad, van a haber ausencia de lluvias, periodos en que va a llover menos, va a llover más. Entonces, todo eso parte de la variabilidad climática que nosotros la conocemos y la vivimos. Tenemos que interiorizarnos y saber que es parte de nuestro día a día, y es parte de nuestro vivir. O sea, no todo evento que ocurre califica como extremo, ¿no? Como hemos hablado qué cosa es un evento extremo. Nosotros, muchas de nuestras declaratorias de emergencias, ¿no?
tanto para temporada de lluvias como para temporada de heladas, no es realmente un evento extremo, ¿no? O sea, no calificaría para dar una declaratoria de emergencia, ¿no? Sin embargo, tenemos que hacerlo porque no estamos adaptados, ¿no? Entonces, yo creo que el principal mensaje es tenemos que conocer dónde estamos, dónde vivimos, nuestro territorio, conocer el clima, su variabilidad, ¿no? Los peligros a los cuales estamos expuestos en este territorio y bueno, y hay que hacer las intervenciones que hay que hacer para que cuando ocurra la temporada de lluvias o cuando ocurra la temporada de heladas, los efectos sean menores, ¿no? Que no tengamos los efectos. Entonces, es difícil pensar, ¿no? Que vivimos en los Andes, donde tenemos durante el invierno una alta insolación, o sea, tenemos cantidad de radiación, así en el mundo, ¿no? O sea, que no la tienen los países nórdicos, pero que nosotros tenemos, y nuestra población se muere de frío. Entonces, eso es intervenciones, ¿no? Ahí hay tecnología que hay que usar, hay inversiones que hay que hacer para que nuestra población, si vive en esas zonas, pues viva en condiciones saludables, ¿no? En condiciones que puedan adaptarse. Entonces, ahí viene, ¿no? Precisamente los que tienen en su poder, ¿no? Los que tienen posibilidades de destinar presupuesto, ¿no? Entonces, de poder tomar la mejor decisión posible pensando en las mejoras que necesita esa población para poder adaptarse a esas condiciones que le toca vivir, ¿no? Entonces, y creo que ese sería el mensaje, ¿no? Que tenemos que, primero es que tenemos que conocer, ¿no? Dónde estamos, ¿no? Sobre qué estamos construyendo. En gestión de riesgos, de desastres, ¿no? Se dice que llegar al desastre es un desarrollo mal logrado, ¿no? O sea, es algo que has querido hacer pero que fracasaste y por eso llegaste a la situación de desastre. Entonces, nosotros podemos vivir en una zona sísmica, podemos vivir en una zona que está expuesta a inundaciones si conocemos bien el peligro, ¿no? Un ejemplo sería, ¿no? En el caso de Chosica, que es lo que quizás conocemos mucho, ¿no? Es una población que está asentada en las zonas de pendiente, en la zona de las quebradas por donde va a pasar el Huayco, ¿no? Puede ser que pase cada 20 años, o cada 100 años, o cada 200 años, pero la huella del Huayco está ahí, ¿no? Entonces, si nos hemos asentado en esa zona, pues tenemos que estar conscientes de que si me dan una alerta, tengo que salir, ¿no? Y puedo perder todo lo que he construido a lo largo de mi vida. Entonces, hay un ejemplo que yo leí hace mucho tiempo, cuando empecé en estos temas de gestión de riesgos, que era que en Egipto, el río Nilo es un río que, como todos los ríos, tiene su variabilidad y hay años en que se inunda, ¿no? Entonces, los pobladores llegaron a adaptarse a esa condición. Entonces, sabían que cuando construían su casa, sabían que estaban construyendo su casa hasta la próxima inundación. Entonces, cuando llegaba la crecida del río, llegaba la inundación, ellos ya tenían un sitio a donde ir cuando iba a llegar la inundación. Y le hicieron su fiesta de despedida, ¿no? Despedían su casa, era como una renovación, ¿no? Una renovación de su vida, una renovación de sus casas, y le hicieron su fiesta de despedida de sus casas, de todo lo que habían construido, porque luego iban a reconstruir, ¿no? Entonces, si tú sabes que, ¿no?, la variabilidad te dice de que cada 20 años o cada 30 años va a haber una crecida, entonces tú puedes adaptarte y decir, ya, yo voy a construir, no voy a hacer mi gran inversión, no voy a hacer mi inversión de tal manera que yo sé que voy a volver a reconstruir de aquí a 10 años, a 20 años o a 5 años, ¿no? El problema sería que eso que tú estás planificando luego es cada 2 años, ¿no? Entonces ya toca moverse de ahí, ¿no? Otro ejemplo sería, ¿no? Si yo, por ejemplo, nosotros tenemos la temporada de lluvias, que empieza en octubre, termina en abril, ¿no? Pero el pico de las lluvias es enero, febrero y marzo, ¿no? Entonces, si yo tengo en una zona, ¿no?, de una ladera donde sé que puede ser que cuando se active, cuando haya una temporada de lluvias y estas lluvias sean un poco más intensas, por ahí va a pasar el Huayco, ¿no? Entonces, si yo sé que va a pasar eso, yo no puedo construir ahí una escuela, no puedo construir un colegio, no puedo construir ahí un hospital, ¿no? Pero sí quizás podría construir una losa deportiva que voy a utilizarla 9 meses, ¿no?,
al año y 3 meses la cierro, simplemente la cierro, nadie entra ahí, ¿no? Que no me cueste mucho, que digamos, en los 9 meses yo construyo y puedo generar un ingreso, quizás la puedo alquilar y puedo generar un ingreso que si es que se daña yo la puedo reconstruir, ¿no? Entonces, cosas así, digamos, están logrados en muchos países, ¿no? Que saben gestionar el riesgo, y de ahí viene la palabra de gestionar el riesgo, ¿no? Yo sé que esto va a pasar, pero yo o le voy a comprar un seguro o voy a construir algo que no me va a tardar mucho, no voy a tener que invertir mucho para reconstruirlo. Entonces, en temas de gestión de riesgo tenemos que ver eso. No es solamente decir, no es cerrar esto, aquí no se puede hacer nada porque de aquí a 20 años va a caer un huaico, ¿no? Entonces, por eso precisamente viene el conocimiento que tenemos que tener del territorio, del peligro, la frecuencia, la intensidad de estos eventos, para luego yo tomar una decisión, tomar una buena decisión y decir, ya, aquí voy a construir, o construir una rosa deportiva o construir un hospital, ¿no? O sea, sería terrible que yo construya un hospital y al próximo año se me cae el hospital, ¿no? Entonces, esas cosas, ¿no? Entonces, por eso es que es necesario, es importante tener el conocimiento, ¿ya? Y voy a terminar diciéndote precisamente que se tiene que invertir en generar los datos, en generar la investigación, en generar ese conocimiento para que ese conocimiento sea usado en una toma de decisiones informada, ¿no? Y con conocimiento. Wow, doctora, el mensaje está claro, ¿no? Usted, mientras relataba todo esto, indirectamente nos estaba dando el concepto de resiliencia, ¿no? Que es un poco el nombre de este programa, ¿no? Con justamente esa intención, ¿no? Esa visión de cambio de paradigma, ¿no? Todos esos ejemplos que usted nos da es básicamente esa capacidad de poder, digamos, adaptarse, ¿no? Luego de una perturbación que puede ser de cualquier índole, ¿no? En cualquier sistema, ¿no? Físico, social, político, ¿no? Entonces, es interesante porque usted termina, digamos, esta entrevista señalando el conocer para adaptarnos, ¿no? Me quedo con esa frase, doctora, muy bonita. Le agradezco todo el conocimiento que nos ha brindado, doctora, toda esta información que yo creo que va a ser de muy bien aprovechada, digamos, por las personas que pueden escuchar, digamos, esta entrevista y también de los que pueden, digamos, revisar la información. Muchas gracias, doctora. Y hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias, de verdad. Bueno, muchas gracias, José Luis. Yo nuevamente quiero felicitarte y muy buen programa, ¿no? Muy bien elegido el nombre, ¿no? Porque resiliencia es un término que debe estar en nuestro día a día, ¿no? Porque realmente el ser resiliente es adaptarnos mejor a las situaciones, a cualquier situación, ¿no? A cualquier situación. Y para eso tenemos que estar informados, ¿no? Entonces, o sea, el hecho de no es resiliente aquella persona que dice, ¿no? Yo no salgo de mi casa porque me voy a contagiar, ¿no? Es resiliente aquella persona que dice, yo sé cómo cuidarme, ¿no? Yo voy a salir, pero yo sé cómo cuidarme, ¿no? Y se va a cuidar. Entonces, y por eso es importante esta información que le pueda llegar a todo el mundo, ¿no? Y que sea una información clara, ¿no? De manera sencilla, porque de manera que cuando uno está informado, cuando uno tiene ese conocimiento, uno puede salir y puede tomar esa decisión, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, ¿no? Decir yo no salgo de mi casa en las noches, ¿no? Porque seguramente si yo conozco por dónde no puedo transitar después de las 10 de la noche, ¿no? Entonces yo no transito por ahí y yo me estoy adaptando a esas condiciones y yo sé a qué hora puedo salir, cuándo puedo salir, cómo puedo salir, ¿no? Entonces para eso se requiere información y esa información precisamente lo que queremos es que sea información con evidencia, ¿no? No es una información cualquiera, sino es una información que tiene sustento, ¿no? Y aquí se busca mucho el sustento científico. Exacto, doctora. Y muchas gracias, doctora. Efectivamente, va a estar también en la descripción del programa toda la información y los recursos, digamos, que vamos a poner para quienes quieran poder tener mayores detalles, ¿no? De todo lo que nos ha contado. Muchas gracias, doctora, y hasta Muchas gracias, José Luis. Hasta pronto. Gracias. Muy agradecidos de tener a nuestra invitada, la doctora Yamina Silva,
Vidal aquí en nuestro programa Resiliencia TV. Asimismo, agradezco a la audiencia que nos sigue y nos ven en las redes. E invito a dejar un comentario en qué parte de la entrevista te resultó más interesante. Y no se olviden, aliméntense sano, entrelácense con el ambiente y sean felices. Hasta una nueva oportunidad. Gracias.